Pesaj Cayó de Sameach. Es una alegría volver a reencontrarnos después de los días de Yom Tov, de Shabbat. Y quería dar un pequeño mensaje antes de la última parte de la fiesta de Pesaj, de Shevish el Pesaj, los dos últimos días de Yom Tov, en los cuales recordamos y conmemoramos cuando el pueblo de Israel, después de ser liberados de Egipto, después de Macat Bejorot, la última de las 10 plagas, salieron a la libertad y empezaron a transitar por el desierto hasta que llegaron a orillas del Yam Suf. Y en ese momento ellos levantan sus ojos y ven que Paró, con todo su ejército, encabezado por él, los estaban persiguiendo, los estaban alcanzando, tenían delante de ellos la inmensidad del mar, a sus costados el desierto intransitable y atrás a los Mitzrim, que eran sus amos hasta hace un tiempo, que volvían arrepentidos para volver a esclavizarlos. Y en ese momento, Am Israel, en esa situación de aprieto, levanta sus ojos a Boreolam, hace tefilá, Moshe Rabbeinu hace tefilá a Boreolam, y Hashem Yitbaraj le dice, Daber ben Israel, habla con el pueblo y que empiecen a caminar, que avancen, que entren adentro del mar. Y en ese momento aconteció el gran milagro, quizás el milagro más grande, que fue la partición del mar, con todo lo que eso implicó, que el mar se partió, y no solamente que las aguas quedaron como dos murallas congeladas a los costados, sino que la tierra estaba totalmente seca para que ellos puedan transitar sin ningún tipo de dificultad, sin ningún problema. Y dentro dentro del mar, dentro del Yam Suf, tenían su propio paraíso con árboles frutales, cada tribu tenía su sendero y cada uno veía a su compañero para no estar preocupado, que es de la vida del otro, como columnas transparentes, y en el cual ellos transitaban y se deleitaban tanto en la parte material y más aún en la parte espiritual, como dijeron los Hajamim, Ratash Ifhal Ayam, Mayelor Raya Hazkeben Budí, que en ese momento llegaron a una categoría de Nebuá, de profecía más grande que todos los profetas que tuvieron el pueblo de Israel. Todo el pueblo, aún el más chico del pueblo de Israel, llegó a la categoría de Zeli Gamreu, de poder sentir, percibir y ver con los ojos de su cerebro, de su intelecto, la presencia de Boreolam, la mano de Hashem Baraj, y cuando ellos salen del mar, ahí es donde se caen las aguas arriba de sus enemigos, arriba de los Mitzim, y también otro de los grandes milagros fue que el mar despidió los cadáveres de los egipcios para que ellos vean y se queden tranquilos que los Mitzim no salieron por el otro lado y no van a volver nunca más a perseguirlos ni a someterlos. Eso es lo que recordamos ahora en la última parte de la festividad de Pesaj. También en estos días estamos contando Sefirat HaOmer, ¿sí? A partir del segundo día de Pesaj empezamos a contar los 49 días que van desde Pesaj hasta Shavuot, y todos los días tenemos mitzvah de contar Sefirat HaOmer. Con respecto a Sefirat HaOmer, el Pasuk dice en Perashat Emor, cuando habla de las fiestas, Daber bene Israel a Marta Aleem, le dice, bueno, hablábamos a hablarle al pueblo de Israel y explicarles que cuando entren a la tierra de Israel, si van a tener que hacer Korban HaOmer. Nosotros contamos Sefirat HaOmer, contamos la cuenta del Omer. ¿Qué es el Omer? ¿En qué consiste el Omer? La traducción literal del Omer es una medida, ¿sí? Es una medida de volumen. Esta medida viene a hacer referencia al Corbán que se traía antiguamente en la época que teníamos Bet HaMikdash. El Pasuk nos enseña que cuando se sembraba, empezaba a crecer todas las espigas, todos los granos, todo el trigo, toda la cosecha, y la primer cosecha que se realizaba tenía que ser justamente el segundo día de Pesaj. Hasta ahí estaba totalmente prohibido comer o consumir la nueva cosecha. Toda la harina, todos los granos de la nueva cosecha estaban totalmente prohibidos consumir hasta que no se traían, hasta que no se acercaba en el Bet HaMikdash el Korban HaOmer.
El Corban HaOmer es que cosechaban un puñado, una medida de cebada, ¿sí? Era de cebada, se lo traía al Cohen, al Bet HaMikdash, el segundo día de Pesaj, el Cohen lo levantaba y lo llevaba hacia arriba, hacia abajo, esos 4 puntos cardinales, y lo acercaba en el altar, en el Mizbeach, junto también con un animalito, un corbán que se sacrificaba para también el Corban HaOmer, y de esa manera la primicia de la cosecha era para el Bet HaMikdash. Era la primera cosecha que se realizaba, era para Boreolam, se la ofrendábamos a Shemit Baraj, y a partir de ahí, a partir de ahí podían empezar a comer, a consumir la nueva harina, la nueva cosecha. Y ahí sigue el pasuk diciendo, a partir que trajeron ese Corban HaOmer, ese sacrificio de esa cebada que acercaban al Bet HaMikdash junto con el Corban, dice el pasuk, Usfartem lahem, mi majorat Shabbat, mi yom aviahem et homer tenufá, lleva Shabbatot en Notiena. Y van a contar para ustedes al día siguiente del Yom Tov de Pesach. Acá Shabbat se refiere, como explican Jajamim, al Yom Tov de Pesach, al día siguiente al Yom Tov, que es el día que traen el Corban este de Omer, van a contar 7 semanas completas hasta el día 50, en el cual es el día de Shavuot, que también ahí se traía un Corban especial. Ahí se traía un Corban de harina, ¿sí? De harina de solet. Solet, tiena, james de afena, se traía un Corban que eran unas halot que se hacía de una harina refinada, harina de trigo refinada, y se las acercaba también al Bet HaMikdash, se acercaba al Mizbeach en el día, en la festividad de Shavuot. Lo que debemos entender es cuál es el sentido que contamos Sefirat HaOmer. Si todos sabemos que la Sefirat HaOmer va de Pesach hasta Shavuot, que es el lapso que nos preparamos para recibir la Torá en día de Shavuot. El pueblo de Israel salió de Mitzrayim. La finalidad de la liberación era recibir la Torá en Har Sinai. Entonces ellos fueron preparándose día tras día, ¿sí? Hasta llegar al día 50 para estar aptos para recibir la Torá. Para demostrar las ansias, las ganas y la preparación, es que la persona cuenta un día, 2 días, 3 días, así, de manera que la persona cuando quiere algo, está esperando algo, entonces la persona cuenta los días para que llegue. De la misma manera, contamos los días para que llegue la festividad de Shavuot en la cual recibimos la Torah. Pero lo que tenemos que entender es por qué contamos, lo relacionamos con el Omer, lo llamamos Sefirat HaOmer, Ayom Yomehad HaOmer, es el primer día que hace un día trajimos el Corban HaOmer, hace 2 días trajimos el Corban HaOmer. ¿Qué relación tiene la cuenta esta, que es para llegar a Shavuot, para llegar a recibir la Torah, con el Corban HaOmer? Tendríamos que contar, pasó un día de Pesach, faltan 49 días para Shavuot. Sí, pero ¿por qué va relacionado, va de la mano con el Corban HaOmer? ¿Cuál es la relación entre este sacrificio y la cuenta que hacemos para llegar a recibir la Torah? Si nos trasladamos a la época de la salida de Egipto y nos fijamos cómo fue la esclavitud del pueblo de Israel en Misraim, de cual fuimos liberados, y a partir de ahí nos formamos como pueblo. La esclavitud de Misraim fue una esclavitud muy, pero muy dura. El pasuk dice, Behomer, ubilbenim, ujor abadasadet, kol abadatam, asherabedu baim befarej. Lo hacían trabajar trabajos muy pesados, muy bajos, trabajos muy básicos, con el barro, con los ladrillos, ¿sí? Trabajos en el campo, trabajos rústicos, trabajos que hace falta mucha fuerza, ¿sí? Para que el y todos esos trabajos debilitaban el cuerpo, le sacaban totalmente las fuerzas y las ganas. Ellos fueron sometidos a una esclavitud muy, muy dura, y no solamente los esclavizaron físicamente, sino se los esclavizaron también mentalmente. Sí, los mitzim eran muy inteligentes, Paró era muy inteligente, y no solamente que no les daba tiempo ni para pensar en ellos mismos, sino los sometía a trabajos que los desmoralizaba. Como dice el pasuk, ellos construyeron Pitom de Ramsés. Son las 2 ciudades que Am Israel trabajaba y las construía. Explican a Jajamim en la Gemara que es Pitom, Piteom Bolom. Ramsés, Rishon, Rishon, Mitroses. Explica a Jajamim en la Gemara que los nombres de estas ciudades se dieron, si las ciudades toman estos nombres, ¿por qué? Porque Pitom, esa ciudad Pitom, Piteom Bolom. La tierra era muy débil y todo lo que construían se caía. Ninguna construcción se podía mantener. Es decir, que ellos trabajaban, se esforzaban, trabajo forzoso de la mañana hasta la noche,
Llegaban, al día siguiente no había nada. Todo lo que construyeron era en vano. Lo mismo Ramsés, Rishon y Ramsés. Si todo se caía, todo se desmoronaba, todo se lo tragaba la tierra. Eran tierras con muy poca fuerza, que no podían mantenerse ahí ninguna construcción, como arena movediza, sí, que ninguna construcción se podía mantener. Pero a propósito, les daba esos trabajos que sabían que eso es trabajar sin ver frutos. No hay más frustrante para un ser humano que invertir toda su fuerza, toda su energía, todo su tiempo, toda su vida para un trabajo y al final ve que todo va sin ningún sentido, todo es en vano y sigue trabajando sabiendo que es todo sin ningún sentido. De esa manera ellos lograron el sometimiento mental, le bajaron la autoestima por completo a Am Israel, al pueblo de Israel, y los hacían sentir que no valen nada, que ellos no valen ni como personas, no valen como seres humanos, ¿sí? Los sometían a los chicos, a los bebés, cuando ellos no cumplían con la cantidad de ladrillos que tenían que fabricar y que tenían que construir, los baños hacían, agarraban a los bebés, los hacían agarrar a sus propios hijos a meterlos en la construcción como ladrillos, ¿sí? Cosas inhumanas, cosas impensables. Y todo eso, la finalidad era el sometimiento mental, ¿sí? de Am Israel, someterlos y denigrarlos por completo. Una persona que lo aleno está en una situación de aprietos, en una situación de dificultad, que tiene peligro de vida o que tiene una enfermedad, una situación de esclavitud o cualquier situación que a la persona le trae un malestar muy grande, naturalmente la persona se compenetra por completo en el problema que tiene y le es imposible quizás pensar en otras cosas. Para la persona es tan grave la situación que está viviendo, si cuando es riesgo de vida, cuando son enfermedades peligrosas, que la persona se complementa, se compenetra toda su mente y todo su ser justamente en el problema que está padeciendo, el problema que está teniendo. Y a la persona le es imposible pensar en otra cosa. Es lo mismo que eso es lo que logró Parón, que ellos estén tan compenetrados, la esclavitud sea tan fuerte que todo su ser estaba compenetrado única y exclusivamente en el sufrimiento que estaban padeciendo y de esa manera los desmoralizaba por completo. Y por eso es que lograron llevar a Am Israel también a hacer Abodazará y a hacer idolatría, porque ya ellos sentían que no valían nada, no tenían razón de ser, no tenían autoestima, no tenían nada. Entonces lo que el patrón decía, ellos decían no porque era parte de su ser, sino por el sometimiento que los mitzim les imponían. Y vemos dentro de toda esa oscuridad de la esclavitud, sin embargo, dicen Jajamim Bizhun Hashim Tzadkaniot Nigalú Abotenu en Israel. Por el mérito de las mujeres Tzadkaniot fueron liberados nuestros padres de Egipto. Explica la Gemara Masejet Sotá, qué es lo que hacían estas mujeres Tzadkaniot. Ellas veían que los maridos estaban totalmente denigrados, totalmente desmoralizados, y naturalmente en esa situación el pueblo no se tendría que procrear, porque la persona está desganado, no tiene fuerza, no tiene ambición de nada, no tiene ganas de nada. Si sin embargo las mujeres iban, se arreglaban, se preparaban, se bañaban, iban a los campos donde trabajaban sus maridos, ¿sí? Y trataban de levantarle el ánimo, le mostraban qué lindas que estaban para ellos, cómo se preparaban para ellos, para poder procrearse, tener relación y traer hijos al mundo y para levantar y estimularlos y levantarle la moral de sus maridos. Y esas mismas mujeres cuando quedaban embarazadas tenían que dar a luz, sabían que si daban a luz en su casa, esos hijos iban a ser exterminados por los egipcios. Entonces iban al campo nuevamente, Taja, Tatapúa, Olartija, Yamah y Belalhaimeja, como decimos en el Shirim, debajo de los manzanos, iban a tener familia. Y ahí Boreolam le hacía un milagro, que tenían familia sin dolor, para que no tengan necesidad de gritar, ¿sí? Que no se escuche su voz y que los mitzim no las encuentren. Entonces ahí daban a luz y dicen la Gemara que bajaba un ángel de Shamaim para ayudarlas, para tener familia, que agarraba al bebé, lo recibía, le cortaba el cordón umbilical, lo lavaba, lo bañaba, lo cuidaba, y en ese momento ellas tenían que abandonar a sus bebés en el campo, porque no los podían llevar a sus casas, y ahí acontecía el milagro que los malajim, los ángeles celestiales, los cuidaban, los criaban y los protegían. Cuando escuchaban los egipcios las voces de los chicos, iban corriendo para tratar de examinarlos, y los chicos se hundían en la tierra, milagrosamente obviamente, se hundían en la tierra y los misiles no los podían encontrar, araban la tierra para también dañarlos y no los podían alcanzar. Esos chicos eran criados por los malajim hasta que se hicieran grandes
y también milagrosamente Borolam hacía que el rostro de ellos sea exactamente igual al de los papás, para que cada uno reconozca a su familia. Y esos chicos volvían a sus casas, reconocían a sus padres y podían integrarse a sus familias. Ese era el zehut de las mujeres tzadkaniot, que por ellas fuimos liberados de Mitzrayim, que nunca se les cayó la moral, y al revés, siempre trataban de levantar la moral de sus maridos y darle fuerza para seguir adelante, y aunque sabían que esos chicos que nacían iban a ser esclavos, igualmente estaban dispuestas a traer hijos al mundo, y veían la mano de Borolam, cómo Borolam estaba de acuerdo con ellas porque mandaba a los ángeles para cuidarlos, para protegerlos y para criarlos. Y es por ese zehut que Borolam vio el sacrificio de Am Israel, el sometimiento, el esfuerzo, y Borolam nos mandó la salvación. ¿Cómo fue el proceso de la salvación de Am Israel? Justamente, como dije, Am Israel estaba totalmente sometido en lo que es la parte más baja de lo material. Trabajaban con tierra, con barro, con arcilla. Toda la parte más baja, ellos estaban imbuidos en eso. De Borolam quería sacarlos de ese estado y llevarlos a un estadio, a una elevación espiritual. Entonces, primero que todo, Borolam manda a Moshe Rabbenu, el salvador de Am Israel, y le ordena a Moshe Rabbenu que vaya y que les diga al pueblo de Israel que van a ser liberados y que les cuente del principio cómo va a ser todo el proceso. Beotzetí, Beitzaltí, Begaltí, Belakajtí, Bebetí. Como tomamos las 4 copas de vino por los lenguajes de Geulá, era todo el proceso que va marcando del principio. Moshe Rabbeinu ya les avisó todo cómo iba a ser la salvación de Am Israel. ¿Para qué les avisó de antemano? Para fortificar la emuná. Cuando un naví, cuando un profeta, si avisa y anuncia algo y después eso ocurre, entonces automáticamente la gente empieza a creer en el profeta, empieza a creer en Borolam. Por eso Borolam mandó a Moshe Rabbenu, primero que todo, que les fortifique la emuná, que ellos tienen que confiar en Borolam, tienen que tener fe en Borolam y ver cómo todo lo que Borolam va diciendo por intermedio de sus profetas se va cumpliendo. Después vinieron las 10 plagas, que también Borolam demostró su dominio absoluto sobre toda la naturaleza, cambió toda la naturaleza en todos los ámbitos, en todos los aspectos, y cada una de las 10 plagas, no solamente que fue algo milagroso, sino que Borolam demostró y le mostró a Am Israel cómo él se cobró de los egipcios y cómo lo castigó Midá que neged Midá. De la misma forma, con las mismas cosas que ellos hicieron sufrir al pueblo de Israel, con las mismas cosas fueron castigados. Cada una de las 10 plagas fue equivalente a algo que los egipcios hacían sufrir a Israel. Ellos no le daban de tomar agua, ellos mataban los bebés, los tiraban al río, entonces el río se convirtió en sangre. ¿Sí? No podían tomar agua, no podían beber, no podían tener provecho del río. Y así cada una de las plagas fue mitad que no es mitad, que ahí también Borolam demuestra ahí fortifica la emuná de Am Israel cuando ve que son castigados con la misma moneda que ellos nos hicieron. Después Borolam nos ordena al Corbán Pesach. Si antes de la salida de Egipto, como ya lo nombramos anteriormente en otro Shiurim, Borolam nos ordena agarrar un corderito que era la idolatría de Egipto y sacrificarlo para Borolam. Ahí Borolam quiso desarraigarnos por completo de la ideología de los mitzim de la Avodah. Pero no solamente nos quería desarraigar de la ideología de los goim y acercarnos a él, sino que nos quería levantar la autoestima. Nos quería demostrar que nosotros somos libres y nosotros podemos valernos por nosotros mismos. No somos objetos de los patrones, no somos objetos de los mitrim, si nosotros valemos y tenemos decisión propia. Si cuando ellos tuvieron esa valentía, ese coraje de levantarse contra sus patrones, que venían sometidos ya 210 años, 190 años de esclavitud, sin embargo ellos tuvieron la fuerza de levantarse contra ellos, de agarrar la idolatría de ellos, llevarlos en su cara, y decirles que le van a hacer shahitá, ahí ellos levantaron de esa manera su autoestima, levantaron su fe en Boreolam, que los iba a proteger, los iba a cuidar, se acercaron a la ideología de la Torah y las mitzvot, y de esa manera se empezaron a formar como personas libres. Después vino Macat Bejorot, la última plaga en la que fueron liberadas, que como también explicamos ya, digamos un resumen de todo lo que venimos hablando, ahí Boreolam, Akayuhu, Bijbodó, Beatzum, Akayuhu, por él mismo, se presentó en Mitzrayim, se reveló en Mitzrayim, de Gilui Shejiná, ¿sí? En ese momento se reveló la presencia divina en todo Mitzrayim, y si bien los primogénitos egipcios fallecieron,
Am Israel en ese momento recibió la luz de Boreolam y también se acercaron más a Boreolam para pegarse a él. Y en el momento que fue Macat Bejorot, no solamente fallecieron los primogénitos egipcios, sino en ese momento se destruyeron automáticamente todas las idolatrías que habían en Egipto. Todas las que eran de metal se derretían, las que eran de piedra se rompían, todo, automáticamente todas las idolatrías se destruyeron en el momento que Boreolam se presentó en Mitzrayim. Ahí también eso fortificó la emuná, que el único Dios omnipotente es Boreolam y no hay otra fuerza en el mundo más que él. Y eso es lo que le dio fuerza a Israel en el momento de la liberación, de seguir a Moshe Rabbenu y salir al desierto, cada uno con su familia, familias numerosas, millones y millones de personas, salir al desierto sin ningún tipo de abastecimiento de comida. Si no llevaban provisiones, no llevaban comida, no llevaban agua, no llevaban nada. Salieron con una fe ciega en Boreolam, sin saber cuánto pueden soportar con su familia, con chicos chiquitos, con gente mayor, salir al desierto a una caminata, sí, que no sabían cuánto tiempo iba a demorar y cómo se iban a mantener. Y eso es lo que dice Pasuk en el Naví. Zaharti lach hesed neoraich, ahabat kelulotaich, lechtech aharai bamidbar be'eretz odirua. Dice Boreolam, Zaharti lach hesed neoraich, yo voy a recordar por siempre el favor que hiciste cuando eras joven, cuando recién te formabas como pueblo. ¿Cuál era el favor ese? ¿Cuál era la emuná esa que tuvo Am Israel? Lechtech aharai bamidbar be'eretz odirua. Dice Boreolam, fueron detrás mío por el desierto, una tierra donde no hay para plantar, donde no hay para beber, donde no hay para comer. Sin embargo, Am Israel entendió el mensaje de Boreolam, que teníamos que tener emuná en él y seguirlos a ciegas en todas las situaciones. Y como dijimos, después llegaron al mar, y ahí también hicieron tefilá Boreolam y aconteció el milagro de la partición del mar, donde todo el pueblo de Israel llegó a un estadio de emuná muy, muy elevado. Todo el denominador común del proceso de la liberación de Am Israel de Egipto era justamente formarnos como personas libres, subir la autoestima de Am Israel y apegarnos a la emuná en Boreolam, apegarnos a la fe y a la creencia en Boreolam de manera absoluta. Y después de eso, a partir de esos estadios de emuná y esos estadios de santidad que Boreolam nos dio de regalo, sin ser merecedores de nada, porque para ser profeta la persona tiene que trabajar durante toda su vida, un trabajo constante de pulir sus cualidades, de avanzar en Torah, en mitzvot, en Masintorim. No es fácil llegar a la categoría de profetas, y ellos en un minuto llegaron a ser los profetas más grandes. Fue un regalo de Boreolam. Pero de ahí en adelante, ellos tenían que conseguirlo por sus propios medios, tenían que prepararse para recibir la Torá, para escuchar la voz de Boreolam y llegar a la categoría de profetas nuevamente, pero ahora por su propio esfuerzo. Y esto se asemeja a lo que dijeron los Hajamim en la Gemara de Masejet Milá. Todos sabemos, es conocido, que al bebé, cuando está en la panza de la madre, viene un ángel y le enseña toda la Torá, del principio hasta el final. Todo, absolutamente toda la Torá se la enseña a un ángel, al bebé, en la panza de la madre. Sin embargo, cuando está por salir a este mundo, le golpea en la cara y se olvida todo lo que estudió. Preguntan a Jajamín, ¿cuál es el sentido de enseñarle a todos los bebés la Torá? Si cuando van a salir al mundo igualmente se lo olvidaron y tienen que empezar otra vez de cero de vuelta, no tiene ningún sentido. Explican los Jajamín que la Torá es de Boreolam. La Torá es la orden de Boreolam, la voluntad de Boreolam con respecto a los seres humanos. Es imposible que el ser humano por sí mismo pueda entender la profundidad de la Torá, pueda alcanzar realmente la profundidad de la Torá como corresponde. Por eso la única forma que el ser humano pueda alcanzar el estudio de la Torá como corresponde es que primero un ángel, Boreolam manda un ángel que le enseñe toda la Torá, que él ya la tenga incorporada dentro de su ser. Después cuando sale al mundo se le olvida y lo que tiene que hacer es volver a recordar lo que ya le enseñaron en la panza de su madre. Ahí tiene las herramientas para poder volver a estudiar toda la Torá. Por ser que se la enseñaron en un principio, por eso puede volver a alcanzarla después con su esfuerzo, volver a recordar lo que ya le fue enseñado. Lo mismo el pueblo de Israel cuando nos formamos como nación, si Boreolam nos regaló su presencia en Macat Bejorot, las 10 plagas de Egipto, la emuná que nos inculcó, después la partición del mar, toda la categoría elevada de emuná y los milagros que vimos de manera abierta.
Todo eso era para darnos, para inculcar en nuestro ser la fe en Boreolam y el apego a Boreolam. Después, a partir de ahí, Boreolam nos quitó toda esa categoría que alcanzamos y tenemos que empezar a transitar la vida y a conseguirla por nuestros propios medios. Pero únicamente tenemos la posibilidad de recuperar eso porque en algún momento Boreolam nos dio todo eso de regalo. Al darnos eso de regalo en Mitzrayim, automáticamente ya en el potencial todos tenemos esa fuerza dentro de poder alcanzar todo eso con nuestro propio esfuerzo. Y ese es el sentido de Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer son los días que van de Pesach hasta Shavuot, que son los días de preparación para recibir la Torá, pero ahora por nuestro propio esfuerzo. Una preparación que nace de lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que hacer un cambio para tratar de mejorar día a día, cada día mejorar en algo, un poquito más, un escalón más, para llegar preparados al día de Shavuot como corresponde. ¿Y por qué se cuenta del Omer? Justamente porque la preparación para Shavuot consiste en desarraigarnos de lo material, ¿sí? Y que lo material sea un medio para servir a la parte principal, que es la parte espiritual del ser humano. Justamente, ¿cuál es el sentido del Korban HaOmer? Korban HaOmer, que dijimos, es la primicia de las cosechas. La cosecha es lo que más necesitamos para comer, todos necesitamos comer pan. Si el pan es la base del alimento del ser humano, después carne y demás, pues es un lujo, pero la base del ser humano para alimentarse es el pan. ¿Sí? Entonces, esas espigas que nacen, nosotros tenemos prohibido tocarlas hasta que no traigamos el Korban HaOmer, para demostrar que las primicias son para Boreolam, para demostrar que todo lo recibimos de él. Toda la cosecha, todo lo que nosotros sembramos, nos esforzamos, regamos, cuidamos el campo y todo, no es eso lo que lleva al fruto. El fruto viene única y exclusivamente de manos de Hashem Yitbaraj, de manos de Boreolam. Y si nosotros recibimos todo de Boreolam, Él no es el que nos concede todo, tenemos que usar todo para su servicio. Él nos da toda, Él nos da la parnasá, Él nos da los hijos, Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, todo recibimos de Él, nos da la salud. Todo lo que tenemos que usarlo para servirlo a Boreolam. De todo podemos disfrutar, todos podemos tener, pero la finalidad tiene que ser utilizar todo lo que Hashem Yitbaraj nos da para el servicio de Boreolam, para cumplir Torah y Mitzvot como corresponde. Por eso en estos días de preparación de Sefirat HaOmer, que sí, la Sefirat HaOmer es para prepararnos con ansias para llegar a recibir la Torah, pero la principal preparación es recordar el mensaje del Korban del Homer. El mensaje del Korban del Homer es de saber que todo lo recibimos de Boreolam, absolutamente todo viene de Él, y si todo viene de Él, tenemos que utilizar todo para lo que Él quiere que lo utilicemos, que es para el servicio de Torah, Mitzvot y Maasim Tovim. Si la plata no es para guardarla para nosotros, es para hacer favores, para ayudar a los demás, para brindarnos a los necesitados, a que pasen momentos difíciles. La salud es para que la persona pueda estar fuerte para servir a Boreolam. Y así todas las cosas que Boreolam nos concede es justamente para utilizarlos para el servicio. Por eso contamos los días del Homer. Pasó un día del Homer para inculcar en nuestro ser el mensaje que eso implica. Y si nos fijamos, el Corbán de Homer, como mencioné antes, se traía de un puñado de cebada. ¿Por qué no se traía de trigo? En Shavuot, la minhaja de allá, ya el Corbán que se traía en Shavuot era de trigo refinado. Pero en Pesach, el Corbán a Homer era de cebada. ¿Por qué en Pesach de cebada y por qué en Shavuot de trigo? Y justamente la cebada es una comida que comen los animales. Normalmente la cebada la comen los animales. La harina refinada es lo que come el ser humano. Para demostrar que recién llegamos a la categoría de seres humanos cuando recibimos la Torah. Antes de recibir la Torah todavía no estamos en la categoría de seres humanos. Por eso tenemos un Corbán de un producto quizás más bajo, un producto que comen los animales. Pero recién en Shavuot, cuando nos preparamos como corresponde y recibimos la Torá, ahí traemos minhaja de allá, si traemos el Corbán de Solet, de la harina más refinada, para servir a Boreolam. Ese mensaje un poco que quería dar, ahora que estamos en nuestras casas, ¿sí? Lejos del trabajo, si no podemos trabajar, no podemos ocuparnos de los quehaceres mundanos. Entonces tenemos más tiempo que quizás en la vida habitual de dedicarnos a la parte espiritual, dedicarnos a los shiurim de Torah, ¿sí? A dedicarnos a estudiar Torah con nuestros hijos y a transmitir a nuestros hijos el mensaje que lo principal es utilizar todo lo que tenemos para servir a Boreolam, brindarnos a los demás en momentos difíciles, aunque también para uno es difícil, pero ahí se demuestra el gran corazón de Am Israel, donde uno con todo eso está dispuesto a brindarse a los demás, dispuesto a ayudar a los necesitados, dispuesto a mantener las instituciones
tanto los Batekensiot, las escuelas de Yeshivot, los Abrejim, que todos tenemos que unirnos en este momento para decirle a Boreolam, nosotros estamos dispuestos a servirte en todas las situaciones, de manera, sí, en todas las situaciones, en todas las formas, nosotros estamos dispuestos a servirte a vos, y de esa manera, Be'adat Hashem, Boreolam se va a apiadar de nosotros, va a mandar pronto la Geulah Shelema, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a dar todo lo mejor, Be'adat Hashem, que tengan pesas, gallo de Sameach, que pronto nos podamos reencontrar en el Betacneset y en Yerushalayim reconstruida. Amén. Saco Baruch Rab. Saco Baruch Rab. Saco Baruch Rab.